En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Estimados, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Arrancamos aquí la máquina de pensar en Radio Uruguay. Tenemos ahí al Flaco Germán en la puesta a punto. Vamos a escuchar ahora no una charla, no una conferencia, vamos a escuchar un programa, uno de los pocos programas que vamos a repetir este año, que hiciéramos el año pasado en la máquina de pensar, y ello por un motivo. Vamos a reiterar la entrevista que le hiciéramos al escritor uruguayo Horacio Bersi sobre su novela El infinito es solo una forma de hablar. ¿Por qué? En parte porque es una novela de 800 páginas, en parte porque nos gustó mucho y en parte porque no tuvo demasiada difusión. Creo que vale la pena escuchar a Horacio Bersi conversando sobre esta novela que tiene múltiples protagonistas, grandes personajes famosos y que no transcurre aquí en Uruguay, transcurre en Brasil. Vamos a escuchar la charla que tuviéramos con Horacio Bersi. El ser humano, dice Zweig, el ser humano todavía se componía de cuerpo y alma, no como ahora, de cuerpo, alma y pasaporte. El verbo aún tenía poder entonces, dice Zweig, todavía no lo había asfixiado la mentira organizada, la propaganda, y todavía los hombres atendían a la palabra escrita y la esperaban. Mientras, luego en el año 1939, después del 39, que cuando comienza la Segunda Guerra, dice Zweig, ninguna manifestación de un escritor ni en favor del bien ni en favor del mal provocaba ya el más mínimo efecto. Hoy, después de haber sido destrozado por la gran tormenta, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, hace mucho tiempo, sabemos definitivamente que aquel mundo de ayer era una fantasmagoría. Él de alguna forma es un escritor de una gran cultura y que se basó en muchas biografías. Pero bueno, estamos hablando de Stefan Zweig y la idea también es conversar sobre el infinito es solo una forma de hablar. Nos pareció una forma de vincular a este autor austríaco que fue muy conocido y que ahora no es, está muy totalmente desconocido, totalmente archivado, para hablar de una novela que lo tiene como uno de sus protagonistas. El infinito es solo una forma de hablar. Le damos la bienvenida a su autor, Horacio Bersi. ¿Cómo andás, Horacio? Muy bien, bueno, buenas noches y muchas gracias por esta llamada, esta entrevista, ¿cómo no? Horacio Bersi es narrador, vamos a conversar un poco con él, vamos a tratar de conversar mucho con Horacio Bersi. Es narrador, ensayista, periodista y docente, ha obtenido muchos premios literarios, ha publicado las novelas La otra orilla, Los caballos lunares, Toda la muerte, tiene un ensayo inédito, veo acá, que se llama Entre la expectación y el desencanto, construcción y autorreconocimiento de la identidad personal en la poesía y la narrativa de Jorge Luis Borges, que, bueno, después te voy a preguntar por ese ensayo, porque está inédito. Horacio Bersi vivió en Cuba, ha vivido en varios lugares, y en el año 89, del 89 al 99, fundó y dirigió la revista Graffiti, que todos recordamos, y la editorial del mismo nombre. En la actualidad, Horacio das clase en el Centro Regional de Profesores, en el CERP de Punta del Este, ahí en Maldonado, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Este ensayo Entre la expectación y el desencanto? Bueno, en realidad es un trabajo de investigación hecho en el año 2008, en un año sabático, y bueno, el libro está terminado, pero desde el 2008 a la fecha le he incorporado una serie de cosas nuevas y por lo tanto, y le sigo incorporando otras y por lo tanto lo voy a retener todavía un poquito más hasta que tenga la forma, digamos, que
en primera instancia me satisfaga, ¿no? ¿Y qué es, te puedo preguntar, obviamente me vas a decir, lee el libro, qué es esto del autorreconocimiento de la identidad personal en la poesía narrativa de Borges? ¿Autorreconocimiento del propio Borges? Sí, efectivamente, si uno hace un corte en el estudio sobre todo de los cuentos y en su poesía, hay un tema que está permanentemente a lo largo de toda su obra, de sus primeros libros, ¿verdad?, de su primer libro de poemas, El fervor de Buenos Aires, hasta el último, en donde el tema de la identidad personal está presente. La identidad personal en general, ¿no? Pero ese asunto, ese tema, era también algo que lo persiguió a él o lo preocupó a lo largo de toda su vida, ¿verdad? De toda su vida y toda su obra, ¿no? Y está presente justamente en toda su obra. La idea de que no vamos a hacer nada, o que esto se va a disolver totalmente, o por otro lado la idea de que qué pasa si no se disuelve. No tanto, sí, puede ser, pero no tanto por ese lado, sino que en realidad quién es uno realmente, ¿no? Y Borges fue uno de los pioneros en el planteo de que en realidad eso que llamamos identidad personal es un mosaico muy complejo, en el que cuando miramos con cierta profundidad en nuestro interior, nos damos cuenta que estamos formados, que somos la sumatoria de varias personas, ¿no? De ideas, de historias, y que en realidad la identidad personal, repito, es una construcción que se va haciendo a lo largo de la vida. Y que la idea, digo, dentro de esa construcción social que a veces es muy tópica, la idea de que cada uno tiene un solo yo, que es yo, ese es el que habla, cuando en realidad, como dijo alguien, somos más bien un archipiélago de yoes, ¿no? Es muy cierto, es así como tú dices, Pablo. Hay un filósofo ruso que se volcó más a la teoría literaria y a la lingüística, que conocido como Bakhtin, Mikhail Bakhtin, ¿verdad? Un precursor también del estructuralismo, etcétera. Él en uno de sus ensayos tiene plantea un enfoque parecido. Él dice más o menos así, dice: cuando el hombre mira al fondo de sí mismo, encuentra los ojos del otro o ve con los ojos del otro, ¿no? O sea que ese territorio que cree que es un territorio, su interior, ¿verdad?, su yo, es un territorio soberano, absoluto, único, de un solo, no es tan así. O sea, somos la suma de toda una historia. En esa historia intervienen nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, profesores, y sobre todo la idea de que la propia mirada, también te interpreto, ¿no? Concentrada en un punto, en este caso un punto interior, va como derritiendo todo lo que se pensaba que era sólido, ¿no? O sea, yo soy valiente y me pongo a mirar a mí mismo, entonces empiezo a descubrir que no, que tengo zonas de cobardía, o a la vez yo pienso que soy generoso y no, entonces digo, o que soy, en fin, una serie de calificaciones que pueden funcionar en lo exterior hacia lo externo, pero que mirados fijamente, ¿no? Como aquella, la vista de Superman se va disolviendo. Sí, no, te escuchaba y me hacías pensar en ese concepto, ¿verdad?, de materia oscura, ¿no? Claro. Todos los elementos que une, en definitiva, el universo, en el fondo, el factor común es una materia oscura de la cual todavía no sabemos nada, o muy poco. Claro. La podemos deducir, pero no la podemos ver, en realidad, ¿no? Bueno, eso pasa con la psiquis humana y con el ser humano. También está una cuestión cultural, digamos, capaz que no somos muy abstractos, pero creo que no, el famoso principio de indeterminación, de que alguien un físico está mirando determinada partícula y que la mirada del físico hace que cambie, ¿no? O sea, la propia mirada al mirar hace cambiar el objeto.
Bueno, eso sí, eso está incluso dicho más o menos así en esta novela, El Infinito, ¿no? Uno de los personajes lo plantea. Claro, incluso también dice... el otro que lo plantea también muy graciosamente, pero de manera muy didáctica, son los hermanos Coen, en esa película, El hombre que nunca estuvo, ¿no? Esta película negra, sí, de cine negro, de cine negro y en blanco y negro, ¿verdad? ¿Y por qué decís que lo plantean? Porque lo dicen ahí. Lo dice ahí, claro, el abogado defensor de la presunta asesina se sirve del principio de indeterminación o incertidumbre para estructurar su defensa, ¿no? Ajá. Bueno, eso tiene que ver, digamos, a nivel cultural. Digo, yo pensaba que leí una vez un libro creo que de Humberto Eco, Cine Tratado de Semiótica, que precisamente sacaba eso de la física para decir que en cultura, ¿no? O sea, hablamos del idioma, hablamos de la cultura, si lo observamos, solo por observarlo, una película, esta película de los hermanos Coen, solo por observarla y analizarla, ya cambia la película. O sea, ya no la podemos ver de nuevo igual, porque al analizar todos los instrumentos ya cambió. Sí, desde hace un tiempo a esta parte todos los grandes físicos, muchos de ellos premios Nobel, ¿verdad? Heisenberg, Bohr, Prigogine, etcétera, lo vienen planteando de que esa dicotomía entre el sujeto y el objeto no puede verse solamente que el objeto está fuera de nosotros y nosotros somos el polo opuesto, ¿no? Tenemos que ver esa relación entre el sujeto y un objeto que está sometido a mi mirada, sometido a mi interrogación, de manera que la estructura y lo que yo armo y puedo estructurar respecto de ese objeto está condicionado por mi manera de mirar y por las herramientas y los instrumentos de que dispongo. Claro. Aun cuando me equivoque, gracias precisamente a que nos equivocamos, la humanidad y el conocimiento ha ido creciendo, ¿no? En términos de construcción de conocimiento se podría decir que llegamos al conocimiento en la medida en que nos vamos equivocando. Y el error es una célula constituyente del conocimiento. Claro, claro. Entonces, no quiere decir esto que veamos todo con relatividad y todo sea relativo y todo sea permitido, pero de alguna forma las verdades son siempre relativas, ¿no? Claro. Ese ideal de verdad absoluta es solamente eso, un ideal. Sí, pero ese ideal bueno, te la complico un poco, ya arrancamos complicándola, porque esa frase todo es relativo, que muchas veces se puso de moda durante el tiempo, ¿no? Que nunca lo dijo, además. Primero que esa frase todo es relativo encaja con el ideal de absoluto, es un absoluto. Todo es relativo. Entonces ya descansa la idea que parece que siempre tenemos utópica, esa necesidad de tener un absoluto. Bueno, ahí, hombre, ya todo es relativo. Si todo es relativo, no hay algo que no es relativo, es todo. Esta afirmación es absoluta. O sea, habría que decir casi todo es relativo. Horacio, ahora me estaba recordando, sí, que lo del principio de incertidumbre está en el libro, incluso alguien le dice no es principio de incertidumbre, es principio de indeterminación, ¿no? Sí. Y la clara física. Este libro, El Infinito es solo una forma de hablar. Vamos a empezar a hablar del libro. ¿Cómo fue que lo fuiste gestando? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque a mí ahora le estaba haciendo una releída y hay cosas que, bueno, a uno se le pasan. Por ejemplo, sí. A mí se me habían pasado toda la cantidad de nombres que había. Bueno, tu pregunta me da pie, sobre todo para referirme, si tú me lo permitís, sí. A un par de cosas que me surgieron a partir de escuchar anoche la entrevista que tuvieron con Fernando Butazoni. Ajá. Y siempre que he escuchado, ¿verdad?, desde la primera vez que Fernando emitió su primer juicio respecto de la novela, bastante antes de que fuera publicada, y cada vez que se ha referido a ella, y con más razón anoche, me produce una muy especial y una profunda emoción, ¿no? Y realmente me emociona oírlo.
a Fernando, por varias razones. Estuvo muy entusiasta y muy claro, te digo porque hubo oyentes que después me lo comentaron, ¿no? Porque justamente, entre otras cosas, Fernando, yo diría, sin temor a exagerar, que Fernando explica la novela mejor de lo que la puedo explicar yo. Me doy cuenta que la ha sentido y la ve de una perspectiva que quizás ni siquiera yo la veo, con esa perspectiva. Y eso, bueno, Fernando hace varias décadas que lo conozco, refleja muchas cosas de él, como no solamente como persona, sino como intelectual, ¿no? Como intelectual y como creador. Intelectual y un creador valiente, porque no siempre, ¿verdad?, un escritor arriesga una valoración, un juicio, como lo ha arriesgado él con esta novela. Y esas son otras cosas también que me emocionan, que realmente es como encontrar, ¿no?, una especie de alma gemela. Hay algo que yo no leí ayer, pero si me permitís lo leo, porque en la contratapa, solamente para dar una impresión a los que nos están escuchando y que no escucharon ayer la conversación con Fernando Butazzoni sobre El infinito es solo una forma de hablar. Dice Butazzoni en la contratapa, esto no lo leí, esta novela posee el aliento de las grandes catedrales y eso es una construcción de dimensiones excepcionales, ¿no? Sólidamente asentada en los siguientes pilares, y va a hablar de los elementos que tiene esta novela. A, la erudición monumental. B, la estética intransigente. C, la lógica narrativa sin fisura. D, el espíritu crítico afiladísimo. E, la dramática intelectual. Estos pilares, bueno, con estos pilares casi nada, lo de Butazzoni, ¿no? Estuvo muy claro, pero no lo leí ayer porque me parecía que era excesivo. Está bien que nos sirve para empezar, digamos, como umbral para adentrarnos en lo que es el infinito, es solo una forma de hablar. Horacio, tenemos que ir a la tanda, o sea, la prefiero adelantar ahora y para no cortarte, y así arrancamos bien en el segundo bloque, ¿te parece? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve, thick, heart of stone. My sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this here as my fear, where anything's allowed. I'll go to this here party, I just get bored. Until I look out the window, see you swing young thing, hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good, oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make her mine. Put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Here she comes, crawling
that stadium. 20,000 girls come and lean out to me. Marie, Ruth, but tell you that truth. I didn't hear them, I didn't see. I let my eyes right to the big tower clock, and I heard those bells chiming in my heart, going ding dong, 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 ding dong. All the time we came in my room, and you whispered to me, we took the deep plunge, and oh, you were so cool, oh, you were so fine. And I gotta tell the world that I made your mind, 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 made your mind. G-L-O-R-A. 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 Tower bells chime. Ding-dong, they chime. Jesus died. Somebody sings, not mine. Estará Patti Smith tocando y cantando Gloria, este tema hiper recontra conocido. Estamos conversando con Horacio Berci, es el autor de El infinito es solo una forma de hablar, una novela que editada en Yaburú el año pasado con más de 500 páginas y que, entre otras cosas, digo, lo cuento yo a nivel superficial, y es una novela que tiene varias novelas interiores o varias historias en distintas épocas, por lo menos en 4 épocas distintas o en 5 épocas distintas, y con saltos en el tiempo que vamos a explicar ahora en la conversación con Horacio Berci. Horacio, yo te planteaba, es obvio que cuando uno escribe una novela, y sobre todo una novela tan cargada como esta, de historias, ¿no? y de referencias, y sobre todo de drama también, es muy difícil, si alguien te pregunta qué es o de qué trata, decir de qué trata, ¿no? Porque la tenés muy cercana en el tiempo, y yo entiendo que los lectores puedan, como Fernando Botazón y buenos lectores, dar cuenta mejor de lo que es la novela. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue su gestación? Sí, la novela comencé a escribirla alrededor del año fines del 2000, principios del 2001. Hasta el 2008 me llevó escribirla, ¿no? Escribirla y estudiar muchas cosas, porque tuve que documentarme y, en fin, repasar y estudiar muchas cosas. En el 2008 la terminé, y los años siguientes, 2009, 2010 y parte del 2011, la fui corrigiendo, fui modificando varias cosas, sobre todo achicándola, porque tenía un poco más de páginas, ¿no? Y bueno, y llevó prácticamente de 8 a 9 años. Yo te oigo, hablamos en el bloque anterior sobre este ensayo que tenés sobre Borges, y la idea de que Borges le acuciaba esa idea de la identidad, ¿no? De qué es la identidad, qué es lo que hay adentro de una persona, en una personalidad, cuántos mundos hay, tiene fondo eso, te termina algún momento. Eso es una idea que, digamos, expresa esta novela a través de historias muy fuertes. Pero ¿por qué Stefan Zweig o Zweig, no sé cómo decís vos, Stefan Zweig? Acá estamos acostumbrados a decir Zweig, pero en realidad creo que en alemán se debe pronunciar Zweig. Sí, el tema de la identidad de alguna manera está presente en la novela, ¿no? La novela cuenta un joven, un hombre de mediana edad, de unos 30 años. Se le aplica una especie de terapia, ¿verdad? A través de sesiones de hipnosis, dentro de una perspectiva junguiana, ¿verdad? Del inconsciente, sí, ¿no? Sí, es un enfermo mental que tiene un problema que es una amnesia absoluta y total. Una joven psiquiatra rescata a este paciente que está en 1940 o 1941 en el Hospicio de Alineados en Río de Janeiro, un país en donde en aquellos tiempos la mitad de la población no estaba identificada, no estaba registrada civilmente, etcétera. Este hombre, que no saben quién es, ni cómo apareció, padece una amnesia total.
Una amnesia muy curiosa, porque además pierde, ¿verdad?, las habilidades y la destreza de la lectoescritura. No puede leer y tampoco puede escribir. Se lo lleva a su casa y empieza a aplicar una serie de sesiones de hipnosis. Pero no en términos, digamos, de una perspectiva freudiana, puesto que Freud más bien concebía el inconsciente era personal, ¿verdad? El subconsciente es algo personal, ¿verdad? Un conjunto de sentimientos acumulados a lo largo de una vida en particular. Jung se desprende, ¿verdad? Se separa de ese enfoque y le habla del inconsciente en términos que va más allá de lo personal del inconsciente. Habla de un inconsciente universal que él denominó inconsciente colectivo. De alguna manera, aquí entra la fantasía, de alguna manera en la aplicación de esta hipnosis se va al inconsciente de este personaje, pero claro, los médicos que lo están tratando y están dialogando con él, digamos, en esas sesiones de hipnosis, se encuentra con lo que también Jung llamó determinados arquetipos, ¿verdad? Y los arquetipos vendrían a ser como los ladrillos que construyen ese inconsciente colectivo, ¿verdad? Esos ladrillos, ¿qué son? Es la memoria acumulada, es los mitos, es determinadas doctrinas esotéricas, religiones, sueños, etcétera. Eso tiene que ver, si me disculpas, dos cosas. Lo del inconsciente colectivo, Jung, por ejemplo, planteó, ¿por qué si cada uno tiene un inconsciente, digamos, aislado, por qué en distintas civilizaciones, en África, correcto, en distintos, sueña la gente con que lo persigue un bicho, un lobo, un oso, no exacto, sé qué? ¿Por qué ese sueño se reitera? Eso quiere decir que tenemos algo en común más allá de los continentes, de las culturas. Y en el caso de los arquetipos, ¿por qué en las religiones, en los mitos, reaparece el tema del sol, reaparece el tema de la luna, en fin, la oscuridad, el día? O sea, como que se reiteran las historias, ya sea en la India o en distintos lugares. Esas serían las dos cosas. Lo que no se sabe si alguien se puede meter en el inconsciente de uno y acceder a lo que sería el inconsciente colectivo. Claro, esa no es una idea exclusiva, absolutamente original de Jung. Jung se basa en eso, en las ideas platónicas, ¿verdad? Sobre todo en el famoso de los diálogos de Platón, en el Fedón de Platón, donde trata, ¿verdad?, la teoría de las ideas, la teoría de la reminiscencia, de la metempsicosis. Jung toma todo eso para enriquecer y estructurar su teoría sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos. Bueno, entonces este hombre, a lo largo de varios meses, va relatando historias. O sea, cada vez que es alguien que cuando está normal casi no habla y casi no sabe leer, no exacto, sabe ni escribir, pero cuando es hipnotizado aparecen unas historias, él habla como personas, digamos, de vidas pasadas, con una erudición asombrosa. Él viene a ser más bien un testigo, ¿verdad? Siempre es un personaje, él como el narrador de esas historias es un personaje secundario. En la primera historia es una especie de secretario de Jenofonte, en una situación de Jenofonte, ¿verdad? El famoso discípulo, uno de los discípulos de Sócrates, ¿no? En lo que se conoce como la retirada de los 10.000, en el año 401 a.C. Pero en la primera no es Poladi, acá es no, está bien, pero yo ahora te voy a ordenar las historias perfecto, cronológicamente. Cronológicamente, las historias en realidad no son 5, son 6. Son 6. Una ocurre en el 401 a.C., en la famosa retirada de los 10.000, conocida en una obra que se llama Anábasis, la Anábasis o la Ascensión, escrita por Jenofonte, aunque luego Jenofonte en un libro de historia dice que no la escribió él, sino que la escribió su secretario, que es Temístogenes de Siracusa. Todo el mundo piensa, los historiadores piensan que Temístogenes es un heterónimo de Jenofonte. Entonces, bueno, yo me valgo de eso y hago de Temístogenes un personaje. Luego la segunda historia está en el 70 años después, en tiempos de la fundación de la ciudad de Alejandría, con la conquista de Alejandro Magno de Egipto y todo el Oriente cercano. La tercera historia son 600 años más tarde, es decir, fines del 334, principio del año 335 después de Cristo, en la misma ciudad de Alejandría, pero en el momento de efervescencia, de lucha religiosa e ideológica por imponer un canon, ¿verdad?, oficial, que finalmente lo que el cristianismo, ¿verdad?, que luego va a derivar en el catolicismo, impone, ¿verdad?, el canon oficial. En el concilio de Nicea. El famoso concilio de Nicea, ¿verdad?, organizado por Constantino. Esa tercera historia toca distintos aspectos de esa lucha.
Luego hay un gran salto hasta el 1600, también después de Cristo, en febrero de 1600, en la quema, en momentos previos, 2 semanas antes de la quema de Giordano Bruno, también desde la perspectiva de un joven inmaduro, un novicio teatino que tiene que atender a Giordano Bruno antes de que lo queme. La novela comienza con esta historia, comienza en el 1600. Con Polari. ¿No? Bien. Luego la quinta historia es lo que ocurre entre fines de 1941 y febrero de 1942, que es lo que está viviendo, ¿verdad? Lo que está viviendo esta psiquiatra, con toda la situación familiar, sus vínculos con Stefan Zweig, y otras figuras reales y ficticias. Y hay una sexta historia, y es la de el viudo de la psiquiatra, ¿verdad? 60 años más tarde, alrededor de lo que vendría a ser el 2002, 2003, ¿verdad? Un hombre ya con 80 y pico de años, que le está contando precisamente a unos amigos toda esta experiencia y la trascendencia o lo que significó en sus vidas, esa experiencia en particular, que es quien le da a estos amigos las transcripciones de aquellos encuentros de hipnosis que había tenido con su esposa, su joven esposa, con aquel paciente. Entonces, ¿qué son? Aquellas eran transcripciones taquigráficas, ¿verdad? Él lo que hacía era pasar la versión taquigráfica que había hecho la psiquiatra, lo pasaba al portugués. Y lo pasaba prácticamente tal cual había sido llevado, ¿verdad? Registrado en la taquigrafía. Por lo tanto, desde el punto de vista del estilo, esas transcripciones respetan un poco, que es lo que ya el propio Fernando me había alertado que podía dificultar o complicar la lectura. De alguna forma respeta tal cual lo que este hombre lee en la libreta taquigráfica, ¿no? Y que fue lo que dijo, digamos, el maluquín. Exactamente. Entonces, naturalmente hay cuestiones de puntuación o de dialogado que no se respetan desde el punto de vista de cada vez que hay un diálogo, normalmente, o entre comillas, o en nuestro código, ¿verdad?, hispano, es como un guión, ¿verdad? Pero a mí, vos sabés que a mí no me generó ningún problema porque lo vi muy parecido a lo que hacía Saramago, ¿no? O sea, de seguir la prosa y Saramago dice tal cosa, dijo tal otra, y sí, no hay nunca guión ni nunca hay apartado. Sí, hay muchos autores que han hecho eso. Acá hay la justificación de por qué se fue escrito así, es por eso, porque lo que está pasando, lo que están leyendo estos amigos de estas versiones es una transcripción de lo que estaba taquigrafiado, ¿no? Por lo tanto, al hacer la transcripción no se preocupó mucho de poner comillas y de poner plecas, ¿verdad? O guiones donde comienza un diálogo, donde termina. Lo transcribió porque era de uso doméstico, entre ellos. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando él cuenta directamente, este personaje, Aldir, que es el viudo de la psiquiatra, no, precisamente en los pasajes, en los capítulos en donde la voz narradora la toma Aldir, los diálogos están entrecomillados. Correcto, y al final, y en el capítulo final, cuando se describe de manera, en una tercera persona, ¿verdad? Ahí ya no es la primera voz, aparece sí. precisamente, narra a alguien, ¿verdad? Una persona, un narrador absolutamente omnisciente, o casi omnisciente, narra de afuera, entonces sí, ahí sí aparecen las plecas, y los guiones de los diálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, esa un poco para, entre comillas, para justificar, digamos, por qué ha sido escrita así, ¿no? Y de alguna manera también para comprometer, digamos, al lector, ¿verdad? Puede sonar antipático esto, un poco tirante, ¿no? Digo, es decir, bueno, yo me propuse, yo voy a obligar que el lector tenga que detenerse en la lectura, tenga que volver para atrás, y volver y releer, por lo menos en los pasajes en los que se expresa el maluquiño, que tenga que detenerse, hacer una pausa y pensar, y si es necesario volver atrás. Está hecho con esa intención.
Yo te digo que como lector, una de las cosas que más me tensaba o me decía, pero esto cómo se explica, como porque el lector a veces quiere explicaciones sobre esto, ¿no? O tranquilizarse. A mí lo que me sorprendía era que arranca prácticamente la novela con, como decís vos, en la Edad Media, 1600, ahí con Giordano Bruno, que no sabemos, aparece después. O sea, está muy bien llevado la narración, y de hecho, yo lo dije ayer, ¿no? Me hacía acordar a El nombre de la rosa, Humberto Eco, esa narración ágil, pero a la vez muy erudita. Pero lo que me chocaba y me tensaba era que arranca cada capítulo diciendo 22 de noviembre de 1941. Entonces, ¿qué es algo que ocurre en el 41 si estoy en la Edad Media? Claro, y porque es como ese es el título que le ponía la psiquiatra a las versiones taquigrafiadas, la sesión, ¿verdad? Claro, pero eso no la sesión del 22 de noviembre del 41... Estamos en la Edad Media. Este señor, ¿verdad? Herótides, claro, dijo de todo esto. Exacto, estamos en la Edad Media, pero dice 22 de noviembre del 41, y va diciendo después 23 de noviembre, distintas cosas, y la explicación viene 70 páginas después, donde Aldir aparece y bueno, empieza a contar un poco, pero hasta 70 páginas uno no entiende que estoy acá en media Edad Media, y por qué estamos hablando aparte de noviembre del 41, y en fin, eso se va aclarando como recurso narrativo. Digo porque a veces uno quiere ya tener la solución, y tiene que esperar. De la misma forma que tenemos que esperar ahora que venga la tanda. Bueno, está bien. Después de la tanda continuamos conversando acá con gusto, con Horacio Berzi, si me permitís, hablando de esta novela, El infinito es solo una forma de hablar, y vaya si estamos hablando. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Horacio Berzi, él está en Maldonado, sobre esta novela, El infinito es solo una forma de hablar. Bueno, un poco creo que ya quedó claro lo que sería la estructura, ¿no? Hay saltos en el tiempo, pero están perfectamente aclarados, como decís vos, porque son sesiones de hipnosis de este enfermo, de este hombre, de este paciente llamado, o le dicen el maluquiño, y es alguien que convive, este paciente, con estas psiquiatras que son de alta burguesía, y que son a la vez amigos de Stefan Zweig, no sé cómo se dice, austríaco, que de alguna forma para mí ejemplifica el enganche con toda la cultura, la alta cultura europea, y sobre todo con Jung, ¿no? Con Jung, con los arquetipos y con el inconsciente colectivo de Jung. Sí, Stefan Zweig es uno de los personajes de la novela. ¿Por qué aparece Stefan Zweig? No por el solo hecho, ¿y por qué ubicamos al personaje en Petrópolis? Precisamente cuando estábamos concibiendo, digamos, los primeros capítulos, todavía no estaba, de alguna forma no estaba definido, no tenía definido dónde iba a ubicar a este personaje. Recordábamos precisamente una obra de Stefan Zweig que en los últimos años escribió, se llama Brasil, un país del futuro. Uh-huh. En su momento esa obra tuvo un impacto importante. Él plantea en esa obra que Brasil es, de todos los países de América Latina, quizá el que reúne el mayor crisol de culturas, etnias, pueblos, etcétera, ¿no? Incluso hay un pasaje, ¿verdad? Alemanes, franceses, portugueses, españoles, italianos, todo lo negro, ¿no? Uh-huh. Todo lo que viene a través de la esclavitud. Hay un pasaje que él plantea que dice que y gracias a esa conjunción de pueblos y de culturas, Brasil logra salvarse de la negritud, dice, lo cual le valió la enemistad y el rechazo de muchos intelectuales muy conocidos brasileños que se negaron
a entrevistarse y a conocer a Stefan Zweig prácticamente en ese año que estuvo allí en Brasil, debido a que no le gustó la postura que había asumido en ese libro. Al punto tal que incluso en la propia novela, el personaje, el viejo que narra, ¿verdad?, el viudo, también tiene una mirada un poco crítica respecto a ese enfoque de Stefan Zweig. Entonces, ¿qué ocurre? Eso me dio pie a pensar que había detrás de ese enfoque de este notable escritor, quizá una postura un poco aristocratizante, ¿no? Es decir, concebir y decirlo prácticamente, creo que estoy citando literalmente, que el Brasil se salvó de la negritud gracias a los aportes de alemanes, austríacos, franceses, etcétera, pudo sonar y directamente sonó muy, muy ofensivo para mucha intelectualidad brasileña de la época. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en la novela, de alguna manera, Stefan Zweig es el polo racional o racionalista europeo, ¿verdad?, que de alguna manera cuestiona lo que está haciendo esta psiquiatra, anunciando y diciéndole que es este hombre es un farsante, la está engañando, que no puede ser. Porque son prácticas etcétera, como casi de magia, digamos, ¿no? Claro, que la está engañando, etcétera, y de alguna manera la psiquiatra plantea de que, bueno, ¿por qué lo rechaza? Porque en otros casos, y se menciona en la novela, otros casos en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad?, de mediums y de estos fenómenos de parapsicología, hubo famosos de mediums que dijeron prácticamente lo mismo, o historias muy parecidas a las que estaba haciendo mulato carioca, y sin embargo Zweig no se oponía ni pegaba el grito en el cielo. Entonces hay un duelo cultural y hay un duelo intelectual, podemos decir así, entre la psiquiatra y Zweig pagando también sus propios demonios, ¿no?, sus propios problemas, ¿no? Él fue amigo de Jung, fue amigo de Freud, de alguna manera Freud en algún momento de su vida incluso lo trató psicológicamente. Era una personalidad compleja desde el punto de vista psíquico, ¿no? De todos modos, justamente una persona que llega al suicidio algún problema psíquico tiene para tomar una determinación de ese tipo. Entonces, Stefan Zweig reúne también esas condiciones de incertidumbre, de indeterminación. Por un lado, lo brillante, ¿verdad?, un racionalismo brillante, un estilista, ¿no?, un escritor soberbio, un creador de personajes de una profundidad psicológica extraordinaria, ¿verdad?, porque quien haya leído algunas de sus novelas es uno de los maestros de la novela psicológica. Aparte un espíritu aristocrático, en el sentido de que era una cima de la cultura, digamos, del espacio alemán, lo conversamos ayer, de lo germánico ahí, en la mitad de Europa, y es un nivel impresionante de una cultura que se había precipitado a la locura nazi, ¿no? Claro. Y ahí está el tema también de la aristocracia o la élite intelectual más refinada que había en Europa, frente, creo yo, al avance de lo masivo, ¿no? De lo masivo, de la masificación, de lo que va a ser el siglo XX, y vos mencionás, en tu novela aparece una novela en concreto, una novela que es la partida de ajedrez o el jugador de ajedrez, que es una novela que precisamente, que es la última que escribió este hombre, ahí en Brasil, la dejó inconclusa, pero está perfecta la novela. Yo la leí, es atrapante, se lee, no sé, en un día, en 2 días se lee, son 90 páginas que está hiper condensada, muy compleja, donde hay simplemente 2 personas que van a jugar una partida de ajedrez, nada más en el centro. Pero en esa partida de ajedrez está, por un lado, un espíritu muy desarrollado, muy aristocratizante, alguien que fue torturado por los nazis, y del otro lado hay un gran jugador de ajedrez que es un jugador que es bueno en el ajedrez y fuera del ajedrez no es nada, es un campesino rústico que no sabe ni hablar. Correcto. Y prácticamente no tiene, es la masa, que a mí me hizo acordar un poco al maluquiño también esa idea, ¿no? Claro. La idea de un hombre de pueblo, pero que si se escarba parece otra cosa. Por eso elegimos elegimos a un brasileño, lo ubicamos en aquella época, que coexistiendo ahí con Stefan Zweig y toda esta gente.
porque precisamente es una de las tesis que plantea la propia psiquiatra. Dice, bueno, que con más razón un brasileño, si un brasileño, ¿verdad? Un brasilero se concentra, ¿verdad? Se funde todas esas culturas, todas esas historias, todas esas etnias tan dispares, qué mejor que en un brasilero sea capaz de reproducir, ¿no? De retrotraerse a un pasado tan lejano y reconstruirlo críticamente, porque no simplemente narra hechos, sino que tiene una posición, todas esas historias desde su perspectiva, desde la perspectiva del personaje que narra, ¿no? Ujú. Tiene una intención revisionista, o por lo menos cuestionadora, ¿no? Indagadora. Bueno, esto ocurrió así, pero de repente no fue tan así, ¿no? Claro. Más, de repente fue todo lo contrario. En un momento se habla, en uno de los capítulos se habla, yo te quería leer un poco para que supiera la audiencia, nos quedan 3 minutos nada más para conversar. Bueno. Dice en un momento el maluquiño, pero obviamente está incorporado en la Edad Media, como dice, todo pasa y todo queda, no parece preocupado por el porvenir, no le inquieta la posibilidad de que el pasado lo haya engañado, del pasado le intriga lo inagotable de lo que ha sido, de lo hecho, de lo dicho. Me resulta un pensamiento paradójico, casi absurdo, le digo. Lo imperfecto me tiene sin cuidado, aclara. El verdadero Jesús está metido de contrabando en el Nuevo Testamento. Se les coló a los Atanasio, a los Agustín, a los Jerónimo. Se les coló, como también se les coló a nuestro San Juan de Yepes, ¿no? San Juan de la Cruz. Es casi increíble que no se hayan dado cuenta que Jesús no nos dejó templos, salvo el que cada cual puede construir en su interior. No nos dejó un sistema cerrado ni acabado, sino todo lo contrario, porque es más bien desordenado. Jesús es sobre todo un método, pero un método muy especial, porque consiste, esto sí es una paradoja, compadre, consiste en salirse del camino. Es parte, digamos, del mensaje revisionista. Estoy hablando solamente de una parte en la cual este hombre está alumbrando, ¿no? Entonces, hay 2 cosas para terminar, Horacio Berzi. Sí. Por un lado, tenemos toda esta historia que hemos conversado en estos 2 bloques, y en la cual hay un dilema acá, o una encrucijada. O bien el maluquiño es un ser extraño que bajo hipnosis lleva a vidas pasadas, y entonces el inconsciente colectivo existe, y en fin, toda una serie, entonces el caso funciona y existe. O bien, y esa es el otro camino, que es el que plantea Stefan Zweig, que es un gran escritor, como hemos dicho, dice, o bien todo esto es magia de palabras, todo esto está narrado de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces son las 2 dilema que plantea la novela. Sí, la novela también plantea, el lector lo podrá descubrir al final, Claro, o no, la posibilidad de que incluso el maluquiño no haya existido, que a su vez también sea una invención. Del Eso propio viudo, sí, de se Aldi. plantea al final de la novela, bueno, pero lo tendrá que dilucidar el propio lector, ¿no? Claro. En el medio, y eso es una cosa que nos faltó para hablar, en todas estas historias, en estos 4 historias que van saltando, bueno, como lo decías vos, desde, en fin, no voy a decir antes del 300 antes de Cristo, después va Alejandro el Magno, en fin, va saltando en todas esas historias, siempre todos estos personajes que son narradores y secundarios, digamos, viendo desde un costado del cuadro, desde la foto lo miran desde un costado, siempre son gente que está vinculada con los libros, con la palabra, Sí, con la traducción, muy cierto, sí. que hace también de todo esto una máquina de palabras que no hay que pensar con todo esto que estamos conversando, que es un argumento intelectual. Aquí también hay unas cuestiones muy visuales, ¿no? Se visualizan. Y la última, se menciona, eso es una cosa que a mí me quedaba como viste, una cosa, un ruidito, Sí. en cada una, que en casi todas las historias se menciona siempre a Siva. Bueno, lo que pasa es que todo el pensamiento occidental, griego fundamentalmente, todos los grandes pensadores griegos, Tales de Mileto, Demócrito, Leucipo, Platón, Pitágoras, todos fueron a estudiar a Egipto. Unos estuvieron 20 años, 10 años, los médicos, ¿verdad? Los grandes médicos de la antigüedad, todos iban, de griegos, ¿no? Sí. Iban a estudiar a Egipto. Y es indudable que tanto Platón como Demócrito, etcétera, ¿verdad?
inspiraron muchas de sus teorías a partir de lo que vieron en Egipto. Es indudable que el atomismo de Demócrito y Leucipo, ambos fueron a estudiar a Egipto, proviene del, y Siva, del monoteísmo, de la reforma monoteísta de Amenofis, ¿no? Cuarto. Y Siva había un oráculo allí, ¿verdad? Un centro de estudio, y todos pasaron por Siwa. Alejandro, y bueno, Aristóteles es uno de los personajes de la novela, ¿no? Entonces es el propio Aristóteles que le dice a otro personaje, le dice, bueno, pero fulano, ¿verdad? Entre los que te he mencionado han pasado por Siwa, que es el lugar de origen de uno de estos personajes. Algo tiene que haber allí, porque tontos no eran, ¿no? Si fueron y se pasaron 5 años o 10 años entre Memphis y Siwa, porque algo había. Muy bien. Lo que pasa que todos los prejuicios y el centrismo europeo, ¿verdad? Ha desplazado, ¿no? Los focos del origen de los saberes, cada vez más hacia Occidente, ¿no? Cuando las matrices, los griegos se nutrieron de todo lo que recibían del Oriente cercano, muchísimo. La gran capacidad de los griegos fue que la capacidad de abstracción que tuvieron, de abstraer el conocimiento práctico, ¿no? En realidad siempre ocurre lo mismo con las altas cimas de la cultura, ¿no? Es la capacidad de hacer síntesis, ¿no? De repente, y abstracción, ¿verdad? Porque mucho, en el mundo antiguo síntesis. Todo el mundo sabía lo que era una línea recta, si no, no se hubieran construido las pirámides o los famosos jardines de Babilonia y esto y lo otro. Pero fueron los griegos que supieron sintetizar eso, como tú dices muy bien. Sí, la línea recta es la menor distancia entre 2 puntos. Y eso que parece una tontería hoy, un lugar común, algo que un niño de escuela lo sabe, había que decirlo hace 2500 años atrás. Horacio, a ver si nos pasamos, están haciendo señas acá. El infinito es solo una forma de hablar, es una novela impresionante, te felicitamos por ella. Y bueno, muchas gracias a ustedes sirvió por este espacio. Sirvió para conversar un poco y bueno, para ilustrar y un poco para ver lo que ocurre con esta novela, que yo digo que es digna de un señor como Humberto Eco, una cosa así. Te mando un abrazo. Gracias. Te mando elogio merecido. Bueno, sí, gracias, sí, el tema de la cultura como pretexto y como protagonista de una novela, ¿no? Como personaje. Te mando un abrazo, Horacio. Igualmente. Gente, espero que les haya gustado esta charla, la verdad que a mí me interesa mucho ese libro, vale la pena leerlo. Mañana vamos a escuchar a Felipe Orcena y un ensayo sobre